¿Me creerías si te dijera que una humillación pública se convirtió en el comienzo de un nuevo destino? No era más que otro rostro invisible en las calles de la ciudad. Todos lo evitaban, lo despreciaban, hasta que algo pasó, algo tan fuera de lo común, que haría que cualquiera se replanteara lo que significa ser un héroe. Aquella fría noche nadie se imaginaba lo que estaba por suceder. Una multitud observó, pero nadie actuó. Nadie, excepto él. Lo que empezó con insultos y miradas de desprecio, terminaría con algo que nadie olvidaría jamás. Pero ten cuidado, esto es lo que verás ahora. No es solo una historia, es una lección que puede transformar la forma en que ves el mundo que te rodea. El sol aún no había tocado lo alto de los edificios, pero el día ya parecía correr a toda velocidad. Las calles estaban vivas, bocinas, pasos apresurados, conversaciones cruzadas y miradas que evitaban el contacto. Frente a un concurrido restaurante, los camareros intentaban organizar la cola de espera. Los ejecutivos revisaron sus teléfonos celulares. Las madres tiraban a los niños de las manos. Los repartidores iban y venían a toda prisa. En realidad, nadie vio a nadie. Pero en medio del ajetreo y el caos de la ciudad, una figura se movía casi de forma invisible. Fue él, descalzo, con los pies marcados por la rugosidad del asfalto y las cicatrices del abandono. El hombre caminaba con la mirada fija en el suelo. La ropa gastada, el pelo despeinado y la mirada cansada no evocaban lástima, solo rechazo. Paso a paso, el mendigo se acercó a la entrada del restaurante sin prisas, pero con algo diferente en sus ojos, algo entre esperanza y miedo, como si supiera que este día no sería como los demás. La reacción del medio ambiente. Una señora, al notarlo, desvió la mirada y apretó su bolso contra su cuerpo. Un joven señaló y se rió con sus amigos. Un guardia de seguridad avanzó 2 pasos, como preparándose para un enfrentamiento. «¿Este tipo está aquí otra vez?», murmuró uno de los camareros mirando por el rabillo del ojo. El mendigo, sin decir nada, simplemente se detuvo, observado. Sus ojos buscaron el restaurante como si buscara algo, o alguien. Era como si sintiera que algo andaba mal allí, como si una premonición ardiera dentro del pecho. Comienzan a surgir signos de tensión. Un fuerte olor a gas invadió la habitación sin que casi nadie se diera cuenta. El sonido de una olla a presión procedente de la cocina parecía más fuerte de lo que debería haber sido, y una niña pequeña, sentada a la mesa con sus padres junto a la ventana, miró fijamente al hombre que estaba afuera, como si lo reconociera de alguna parte. El mendigo dio un paso más, pero antes de que pudiera acercarse más, un grito: «¡Fuera de aquí, vagabundo! Asustarás a los clientes en otro lugar». Era el gerente del restaurante, señalando con el dedo en su dirección, con el rostro rojo de furia. Todos se detuvieron. Las miradas se volvieron. Los teléfonos móviles empezaron a grabar, y en ese momento, lo que no era más que otro escenario de desprecio urbano, estaba a punto de convertirse en el comienzo de algo increíble, porque él no estaba allí para comer. Y sí, por una llamada que nadie más escuchó. El gerente seguía gritando insultos cuando el hombre, en absoluto silencio, retrocedió 2 pasos. No por miedo, pero por instinto. Segundos después, un clic metálico resonó en la cocina. Luego, un silbido. Y luego, la explosión. El cristal voló. La gente gritó. El humo invadió la acera. La multitud corrió presa del pánico. Pero él no huyó. Mientras todos huían del humo, el mendigo corrió hacia ella. Sabía que algo andaba mal desde el principio. Él lo sintió. Y ahora había alguien atrapado dentro. Un niño. La misma niña que lo miraba por la ventana. Sin dudarlo, caminó a través de la cortina de humo, usando su propia camisa rota para cubrirse la cara. Trozos de vidrio le cortaron los pies descalzos. El humo le quemó los ojos, pero no paró. Y hasta ahora, sentiste un nudo en la garganta con esta historia. Si crees que el mundo aún puede cambiar con actos invisibles de valentía, deja tu me gusta ahora. Esto demuestra que historias como esta todavía tienen un lugar en un mundo tan ciego. Y si quieres ser parte de un movimiento que valora a las personas que nadie ve, suscríbete al canal. En cada vídeo conocerás héroes que el mundo pretende que no existen. Tu me gusta y tu suscripción son como una linterna encendida en este callejón oscuro de la humanidad, y tú puedes ser parte de esa luz.
Fue el comienzo de otra mañana normal y corriente en la ciudad que nunca para. Las aceras bullían como si todo el mundo llegara tarde a algo o huyera de sí mismo. El sonido de los coches, el tintineo de los cubiertos provenientes de las mesas exteriores, el ruido intermitente de los pedidos que llamaba el sistema electrónico, todo ello mezclado en una sinfonía urbana que ya nadie se paraba a escuchar. Frente a un restaurante de lujo, el movimiento era intenso. Clientes bien vestidos esperaban ansiosamente sus reservas. Los motoboys lucharon por espacio en la acera. La anfitriona intentó controlar la lista de espera con una sonrisa que ocultaba su estrés. Y la prisa nunca se detuvo. Fue en ese escenario, donde todo parecía normal, que apareció el mendigo. Pasos lentos, cabeza abajo, rostro marcado por historias que nadie quiso escuchar jamás. Se acercó con la tranquilidad de quien ya no tiene prisa por nada, pero con la mirada atenta de quien ya ha visto más de lo que le gustaría. La gente notó su presencia, no con empatía, sino con malestar. Un hombre de negocios frunció el ceño. Una madre acercó a su hijo. «Mira el hedor», susurró una joven influencer, mientras grababa historias sobre su brunch. Pero él continuó. Observé detalles que nadie más vio. Un olor extraño proveniente del interior del restaurante. Una fuga corre por el costado del edificio. Un sonido metálico insistente proveniente del fondo de la cocina. La gente seguía pasando a su lado como si fuera parte del paisaje, un objeto invisible. Pero ese día no estuvo allí en vano. En su mente palpitaba una creciente inquietud. Algo no estaba bien. Era como si tuviera una sensibilidad que otros habían perdido, o nunca tuvieron. Antes de que pudiera decir algo, «Vaya, vaya, vaya, fuera de aquí ahora. ¿Crees que esto es sopa gratis?» La voz del gerente cortó el aire como una espada. Señaló al hombre con disgusto en sus ojos, mientras todos a su alrededor se detenían para observar el espectáculo, algunos grabados. Otros simplemente se quedaron mirándolo, esperando que él reaccionara agresivamente. Pero él simplemente dio un paso atrás, no por miedo, pero seguro. Fue en ese preciso momento que el clic metálico de la cocina se intensificó, y luego, el sonido del cristal rompiéndose. Todos miraron el restaurante, y antes de que pudieran entender lo que estaba pasando, la explosión se apoderó de todo. Esta escena, que comienza como un simple retrato urbano, se convierte en el escenario del inicio del heroísmo. Pero hasta ahora el público todavía no sabe quién es, no conoces su pasado, no entiende por qué estaba allí, pero sientes que él lo sabía. Y cuando el humo llenó la acera, cuando los gritos resonaron y los cuerpos corrieron desesperados, él hizo todo lo contrario. Él entró, pero lo que muchos no vieron, y lo que las cámaras no captaron, fue el momento que precedió a todo. Fue antes del caos, antes del humo. Fue entonces cuando solo quería comer. Unos minutos antes de la explosión, cuando la actividad del restaurante aún estaba en su apogeo, se acercó a la puerta con la humildad de quien sabe que es poco probable que lo escuchen. Con los hombros encorvados y las manos entrelazadas, se acercó al encargado de la puerta. Su voz apenas salió. Estaba temblando, pero se portaba con una dignidad que sus ropas raídas no podían ocultar. «Lo siento, hombre. Solo quería un plato de comida, cualquier cosa, incluso si fuera lo que quedaba». La petición era sencilla, casi en silencio, pero la respuesta llegó como un trueno. «¿Alimento?» El hombre alto, de traje almidonado y expresión arrogante, se volvió con desprecio. «¿Pareces un trabajador? Ve a lavarte, basura. ¿Crees que voy a pagar impuestos para mantener a vagos como tú?» La voz hizo eco. Los ojos se volvieron. Algunos se rieron. Un adolescente sacó su celular y comenzó a grabar. «Miren esto, muchachos, mendigo pidiendo rango gourmet, ja 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 ja». Una mujer se hizo a un lado, tapándose la nariz como si fuera tóxica. Una pareja susurró algo como, «Oh, qué asqueroso. Esto debería prohibirse». Él, que hace apenas unos segundos buscaba un gesto humano, ahora fue tratado como algo desechable. La humillación no vino solo de las palabras, provino de una risa colectiva, de la mirada crítica, la indiferencia de quienes se sienten con derecho a menospreciar a los demás por su apariencia. Bajó la cabeza, no respondió, no gritó, no pidió nada más. Simplemente se dio la vuelta y se alejó unos pasos, la mirada fija en el suelo, manos vacías. Pero dentro de él,
Un volcán comenzó a burbujear. Si supieras lo que está a punto de pasar, ¿seguiría llamándome basura? La profundidad de este momento es esencial, porque esta escena representa lo que tanta gente ha vivido en silencio. Humillación pública, el rechazo gratuito, juicio sin conocer la historia detrás del rostro cansado, y este dolor silencioso será la fuerza detrás del acto heroico que está por suceder. Pocos sabían que la basura que echaron a patadas por la puerta regresaría segundos después para salvar una vida, y cuando eso sucedió, incluso aquellos que se burlaban cayeron de rodillas. Pocos sabían que la basura que echaron a patadas por la puerta regresaría segundos después para salvar una vida, pero antes de eso, mientras se alejaba, con el estómago vacío y el corazón doliéndole más que el hambre, escuchó algo, un sonido ahogado, una maravilla, y luego, gritos. Se detuvo, volvió el rostro lentamente, y vio que el humo oscuro comenzaba a elevarse, exactamente donde había sido expulsado, y luego, sin pensar, sin calcular, sin arrepentirse de quien había sido cruel con él, volvió corriendo, incluso herido, incluso asustado, aunque sabía que allí nadie lo consideraba importante. Regresó para toda la vida. Y ahora, déjame preguntarte algo de corazón. ¿Qué harías tú en su lugar? Después de ser humillado, despreciado, ¿volverías para salvar a estas mismas personas? Comenta a continuación, volvería. O, no sé si podría hacerlo, porque este comentario no es solo una opinión, es un espejo de tu alma. Y cada respuesta ayuda a mostrar que el mundo todavía tiene salvación, que todavía hay compasión, incluso en medio del caos. Antes del humo, antes del caos, lo que había allí era desprecio, cruel, silencioso, frío, mientras el hombre solo pedía un plato de comida, con humildad en los ojos y hambre en el alma. Nadie se acercó, nadie intervino, nadie dijo, oye, solo quiere comer. Nadie ofreció un gesto de humanidad. De lo contrario, algunos filmados, otros se reían como si estuvieran viendo un espectáculo de circo, y la mayoría, solo fingí que no lo había visto. Ellos miraron hacia otro lado, se disfrazaron con sus teléfonos móviles, fingieron no escuchar, porque es más fácil ignorarlo que afrontar la incomodidad de darse cuenta de que puedes y debes hacer algo. Es solo otro mendigo, no es mi problema, debes estar en esta vida por elección. Estas frases no fueron dichas en voz alta, pero estaban en los ojos, en los gestos, en el silencio. En la ciudad donde todo el mundo tiene prisa, la compasión siempre llega tarde, y ese día, una vez más, la multitud fracasó. Pero lo que nadie sabía era que el mismo hombre que acababa de ser humillado, ignorado, filmado y ridiculizado, regresaría segundos después para hacer lo que nadie tuvo el coraje de hacer. Volvería para arrojarse al fuego, no por venganza, pero para la humanidad. Este es el punto de ruptura emocional. El desprecio que sufrió fue el combustible silencioso de su heroísmo. Lo llamaron basura, pero él fue el único que reconoció el olor a gas en el aire. Él fue el único que notó el sonido irregular proveniente de la cocina. Él fue el único que se dio cuenta del peligro antes que nadie. Y aunque tengo todos los motivos para darle la espalda, regresó. Preenganche para el siguiente tema. Mientras algunos grababan para historias, se estaba preparando para entrar al infierno. Y cuando el fuego se encendió, fue su coraje, no los gritos de la multitud, lo que marcó la diferencia. Si bien el fuego consumió parte de la fachada del restaurante y la avalancha se apoderó de la acera, el recuerdo de aquella reciente humillación aún rondaba la mente de quienes la presenciaron. Pero para él eso ya no importaba. Ya no me dolía igual, porque ahora estaba sucediendo algo más grande. La urgencia de salvar una vida pesaba más que cualquier vergüenza. Y después de que el humo se disipó, después de que se realizó el rescate, después de que la multitud guardó silencio y los teléfonos celulares fueron guardados, él simplemente desapareció. Nadie sabía a dónde fue, ni siquiera se molestó en mirar. El hombre que había sido expulsado, humillado, ignorado y desacreditado, ahora era solo una sombra más en la fría noche. A pocos metros, en un callejón entre dos edificios, el mismo hombre yacía sobre un cartón, apoyado contra la pared húmeda. Sus pies todavía estaban cubiertos de hollín,
Los cortes en sus piernas ardían, y sus manos temblaban por todo lo que acababa de suceder, pero él no dijo nada, no pedí nada, no buscaba aplausos ni agradecimientos. Él simplemente cerró los ojos. El silencio de la madrugada lo envolvió todo. La ciudad que lo rechazó durmió, mientras él una vez más fue tragado por el anonimato. Allí, sin manta, sin nombre recordado, sin cámara apuntándolo, aceptó su soledad como quien ya aprendió que ni se le ve ni se le oye. No había ira, solo una tristeza profunda y silenciosa, de esas que no gritan. Simplemente respiró hondo y lo aceptó. Él no se quejó, no maldijo el destino. Ya se había acostumbrado al papel que le asignaba el mundo, el de ser invisible. La noche estaba fría, y a su alrededor, nadie, sin sirena, nada de felicitaciones, ningún gesto de agradecimiento. La gente regresó a sus hogares. Los clientes del restaurante que escaparon con vida fueron trasladados a ambulancias. Las autoridades vinieron, tomaron fotografías, hicieron registros. Pero él fue solo la figura que cruzó el humo y desapareció. Mientras él dormía allí, bajo cartones, con el cuerpo agotado y el alma aún más, una pequeña niña al otro lado de la ciudad todavía temblaba en el regazo de su madre. Ella seguía repitiendo la misma frase: «Él me salvó, mamá. Volvió para sacarme del fuego». La madre, con lágrimas en los ojos, intentó entender quién era ese hombre, pero ni siquiera sabían su nombre. Solo sabían que, mientras todos huían, él entró, y luego desapareció. En la soledad de aquella fría noche, no tenía idea de que su gesto sería recordado. Ni siquiera sabía que lo habían filmado, y mucho menos que su historia llegara a tocar a tanta gente, porque, en el fondo, no lo hizo por fama, ni por recompensa, ni por perdón. Lo hizo porque estaba bien, porque aunque fue rechazado, todavía podía ver valor en la vida de otras personas. Y así fue que, bajo el silencio penetrante de aquella madrugada, el héroe al que nadie aplaudía cerró los ojos, y dormí, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera en paz. No porque el mundo haya cambiado, sino porque no dejó que el mundo cambiara quién era él. A la mañana siguiente, el sol salió perezosamente entre los altos edificios, tiñendo de oro las aceras aún húmedas por la quietud del amanecer. La ciudad retomó su ritmo frenético como si nada hubiera pasado, como si el humo de la noche anterior nunca hubiera invadido el cielo, como si alguien a quien nadie quería escuchar no hubiera salvado una vida. Y allí volvió, el hombre, el mismo hombre del traje almidonado, la mirada de desprecio, la voz que gritó «basura» el día anterior. Caminaba con pasos apresurados y expresión llena de impaciencia. Tuve una reunión importante, llegué tarde, maldecía el tráfico, se quejaba del tiempo y resoplaba a los peatones lentos. El mismo hombre de siempre. Nada parecía haber cambiado. Su rostro todavía tenía rastros de la tensión de la noche anterior, aunque intentó fingir que todo había vuelto a la normalidad. Pasó a todos con superioridad. La mirada siguió siendo crítica. No sabía, o no quería saber, quién había salvado a su hija esa noche. Ni siquiera se molestó en preguntar. Simplemente continuó como si todo fuera un inconveniente, más superado. Otro susto que la vida dio y pasó, un detalle irrelevante. Pasó por la misma acera donde todo había empezado. El restaurante ya estaba cerrado, con tiras de aislamiento y el olor a humo impregnaba el aire. Algunos empleados hablaban en voz baja, todavía digiriendo los acontecimientos. Uno de ellos murmuró: «El chico desapareció. El mendigo. Nadie volvió a verlo. Dicen que sacó a la niña y luego desapareció». El hombre apurado lo escuchó, pero ni siquiera disminuyó la velocidad. Dejó escapar un ahogado, más como si el tema le irritara más que por curiosidad. Para él, la vida tenía que continuar. Sus compromisos hablaban más que la gratitud. Su ego era más grande que su compasión. Pero por un instante, una mirada de duda cruzó su expresión. Rápido, casi imperceptible, como si, en el fondo, algo le molestara. Como si el recuerdo de aquel momento en el que vio humillar al mendigo volviera y, por un segundo, le avergonzara. Pero fue solo un segundo. Sacudió la cabeza, como si se librara de un pensamiento incómodo, y siguió el camino, acelerando el paso. Mientras tanto, la niña, todavía conmocionada, se aferraba con fuerza a un dibujo que había hecho esa mañana. Un hombre delgado,
vestido con ropa sencilla, sosteniendo la mano de un niño en medio de un fondo gris de humo y fuego. Debajo del dibujo, escribió con lápiz de color, el hombre que nadie vio. La madre, conmovida, pasó la mano por la cabeza de su hija y la abrazó. Estaban bien, estaban vivos, y sabían por qué. Pero el mundo exterior seguía girando como si ese hombre no hubiera existido, como si fuera uno más de los muchos que se pierden por las calles sin que nadie se dé cuenta. Invisible, la ciudad volvió a respirar su aire indiferente. Los coches tocaban las bocinas, los móviles vibraban y los pasos se apresuraban. Y allí, en el mismo punto donde ocurrió la humillación, no había nadie más. Sin cámaras, sin gritos, sin solicitudes. El silencio del nuevo día ocultaba una verdad incómoda. Incluso después de salvar una vida, el hombre que todos despreciaban seguía siendo nadie. Y los arrogantes lo siguieron, sin mirar atrás, sin saber que, a pesar de su indiferencia, el mundo ya había empezado a cambiar, porque a veces un gesto silencioso es más poderoso que 1000 discursos, y aquellos que parecen pequeños a los ojos de los demás, llevan dentro de sí la grandeza que muchos nunca alcanzarán. Mientras el arrogante seguía apresuradamente su camino, con sus pasos rígidos y sus ojos fijos en su teléfono celular, el ritmo frenético de la ciudad pareció tragarlo una vez más. Llegué tarde a otra reunión. Los ruidos de la calle parecían no llegarle, como si viviera en un mundo aparte por encima de todo y de todos, pero por dentro algo andaba mal. Su cara comenzaba a sudar más de lo normal y sus manos temblaban levemente. Él lo ignoró. Estaba acostumbrado a enmascarar su propio cuerpo, de la misma manera que ignoraba todo lo que no le convenía. En el fondo, había presión en el pecho, un enfado que había ido creciendo a lo largo de los últimos días, pero que él alejó con café y desprecio. Avanzó unos metros más, intentó cruzar la calle, pero sintió que le flaqueaban las piernas. Se tambaleó, la visión se oscureció por unos segundos, y entonces, sin previo aviso, el cuerpo falló, el hombre cayó, se desplomó en medio de la acera, en medio de la avalancha de gente que pasaba. Primero, un impacto seco contra el suelo, luego, el silencio incómodo de quienes estaban alrededor. Algunos se detuvieron, simplemente miraron, otros fingieron no haber visto. Se desviaron. Uno o dos retrocedieron unos pasos sin saber qué hacer. Un joven sacó su celular del bolsillo, pero no para pedir ayuda. Lo filmé. El título ya estaba en mente. Ejecutivo se desmaya en la calle. ¿Demasiado pesado? Él se rió y lo siguió. Alguien dijo, déjalo ahí, debe estar borracho. Otro respondió, nadie cae así de la nada, es una escena. Y allí, tirado en el frío suelo de la ciudad, el hombre que ayer le gritaba a un hambriento, que reía mientras humillaba a alguien por pedirle comida, ahora era el ignorado, los despreciados, los invisibles. La ciudad le había dado la espalda con tanta frialdad como él le había dado la espalda al mundo. Intentó decir algo, pero su boca no obedecía. La mano se movía lentamente, buscando ayuda, intentando agarrarse a algo, pero lo que encontró fueron zapatos apresurados, pasos indiferentes, miradas distantes. El hombre, que antes hablaba en voz alta, ahora no podía pronunciar una sola palabra que alguien quisiera escuchar. El sonido circundante era amortiguado, como si el mundo estuviera muy lejos. El cielo daba vueltas, y el único sonido claro era el de una respiración pesada, difícil y ahogada. El dolor en su pecho ahora era un grito, pero nadie lo escuchó, porque el silencio de la indiferencia es más cruel que cualquier dolor físico. Pasaron los minutos, minutos que parecieron eternos, y no llegó ningún gesto de ayuda, no se extendieron las manos, ninguna llamada de rescate. Estaba solo, por primera vez, verdaderamente solo. Fue entonces cuando, al otro lado de la acera, apareció alguien, un hombre, simple, cara sucia, ropa gastada, la figura que nadie quería el día anterior, el mismo hombre que fue humillado, que durmió bajo cartones, que salvó a un niño y desapareció. Él reapareció, y esta vez, para no preguntar, se acercó tranquilamente, se arrodilló junto al cuerpo extendido. No dije nada, simplemente actuó. Puso su mano debajo de la cabeza del hombre, comprobó su respiración, trató de mantener activa su conciencia. Mientras todos seguían mirando desde lejos, el mendigo hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Ayudó.
Y entonces, en ese momento, las tornas cambiaron. Quien ayer lo llamó basura, ahora era el que estaba en el suelo. Quien ayer se burló era ahora quien lo necesitaba. Y quien ayer fue ridiculizado ahora fue salvado una vez más. El silencio de la multitud se convirtió en vergüenza. Los que reían miraban hacia otro lado. Los que filmaban dejaron de grabar. Y los que juzgaban no sabían dónde más esconderse. Pero el mendigo no buscó venganza, no justicia. Simplemente hizo lo que siempre hizo. Bien, sin esperar nada, sin querer reconocimiento. Porque, incluso después de todo, seguía creyendo que ayudar era más importante que ser aplaudido. Y en ese momento, con el arrogante en brazos de aquel a quien despreciaba, la vida demostró, de la manera más silenciosa y poderosa, que nadie es tan pequeño que no pueda salvar, y nadie es tan grande que no pueda necesitar. El hombre ahora respiraba pesadamente, con los ojos entreabiertos mirando el rostro que, el día anterior, había despedido con insultos. Reconoció, incluso en la penumbra de la conciencia, la figura de aquel a quien humillaba. Y allí, ante el dolor, la vulnerabilidad y el silencio que dominaba el entorno, se dio cuenta de algo que nunca antes había sentido: vergüenza. La multitud, que antes se había burlado, ahora miraba en silencio. No se levantaron más teléfonos móviles. No hubo más risas. Solo un peso en el aire. El peso de alguien que fue testigo de una lección que se enseña no con palabras, sino con acciones. Porque en ese momento, el mundo pareció detenerse para ver suceder lo improbable. El rechazado, el despreciado, el invisible, fue quien una vez más salvó una vida. Sin dudarlo, sin cargo, sin señalar con el dedo. Él simplemente salvó. Y es precisamente aquí donde hablo contigo, que estás ahí al otro lado de la pantalla, sintiendo todo esto sucediendo dentro de tu pecho. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, si por un segundo te viste reflejado en alguno de estos personajes, ya sea el héroe, el arrogante o la multitud silenciosa, entonces este es el momento de hacer algo. Haz clic en Me gusta ahora, si este video te hizo sentir algo cierto. Este simple gesto ayuda a que esta historia llegue a más personas. Historias que el mundo necesita escuchar. Historias que no tratan de fama sino de humanidad. Y si crees que todavía hay héroes invisibles, personas que hacen el bien incluso sin ser vistos, entonces suscríbete al canal ahora, porque aquí, con cada historia, revelamos quién realmente merece ser recordado. Tu me gusta es una señal, su registro es un acto, y juntos, demostramos que incluso en un mundo que le ha dado la espalda a tanta gente, todavía hay espacio para la compasión, la esperanza y la redención. Mientras el cuerpo del hombre aún yacía en la fría acera, respirando pesadamente y el sudor corriendo por su frente, sus ojos borrosos comenzaron a distinguir una figura que se acercaba. Primero, solo un esbozo, como si fuera un recuerdo lejano, pero pronto, una mano tocó suavemente su hombro. Una mano firme, callosa pero llena de cariño. Trató de entender lo que estaba pasando, y entonces, con la visión borrosa por el dolor, lo reconoció. Fue él, el mismo hombre que el día anterior había llamado basura, el mismo que fue expulsado del frente del restaurante a gritos y desprecio, el mismo que había desaparecido en la fría noche, durmiendo bajo cartones, el mismo que salvó a su hija, y después de ello, desapareció como si nunca hubiera existido. Y ahora, aquí estaba él, otra vez, de rodillas a tu lado, con una calma que contrastaba con el pánico que reinaba alrededor. No hay resentimiento en su rostro, sin ironía. No es necesario decir, te lo dije. Con gestos seguros, posicionó la cabeza del hombre sobre el desgastado abrigo que se quitó del cuerpo, comprobó su pulso, lo mantuvo consciente, y luego levantó la voz, firme pero tranquila. ¿Alguien tiene teléfono? Llama a una ambulancia. ¿Necesita ayuda? Ahora, la gente empezó a moverse. Por primera vez alguien escuchó la voz de ese hombre. Una señora se acercó con un teléfono. Un repartidor corrió hasta la esquina para hacer una señal, pero él era el que estaba a cargo. El mendigo, el mismo que todos ignoraron. El hombre en el suelo, entre suspiros, susurró, ¿por qué? ¿Por qué me ayudas? El otro se limitó a responder, con una leve sonrisa, porque el dolor no elige el color de la ropa, y porque nadie merece caer,
sin que alguien esté dispuesto a levantarse. Fue en ese momento que el silencio de la multitud fue roto no por gritos, sino por vergüenza, una vergüenza colectiva, de todo lo que vieron, juzgaron y se alejaron, porque allí, en aquel inesperado reencuentro, una verdad quedó clara como el día. Los papeles se invirtieron, pero el personaje siguió siendo el mismo. El hombre que no tenía nada volvió a ofrecerlo todo, y el hombre que pensaba que lo tenía todo, ahora descubrió lo que realmente importa. Este reencuentro no fue solo físico, fue espiritual, fue una oportunidad, un renacimiento, y por primera vez, el arrogante lloró, no por el dolor físico, pero por el dolor de darse cuenta en quién se había convertido, y quién, delante de todos, fue realmente el ejemplo de la humanidad. Cuando llegó la ambulancia, tomó con fuerza la mano del mendigo. Ella lo miró a los ojos como si finalmente lo estuviera viendo, de verdad, por primera vez. Y allí, en el suelo de la ciudad que tantas veces fue escenario de desprecio, nació lo que nadie esperaba, el comienzo de una transformación, no solo para ese hombre, pero para todos los que presenciaron el momento en que un nadie se convirtió en el ejemplo de alguien, porque a veces los reencuentros más poderosos no ocurren entre viejos amigos, pero entre los que cometieron errores, y quien eligió perdonar. La ambulancia se acercaba a lo lejos, pero el silencio que dominaba la acera lo decía todo. El ruido de la ciudad parecía haber desaparecido por completo, como si durante unos minutos el tiempo se hubiera detenido. Alrededor del hombre caído y del mendigo arrodillado a su lado, se formó un círculo de gente, la misma gente que, el día anterior, se había reído, burlado, ignorado. Ahora sus ojos estaban muy abiertos, sus labios sellados, sus manos temblaban levemente mientras sostenían sus teléfonos celulares, pero ya nadie estaba grabando. Los rostros cambiaron. Algunos escondieron su vergüenza detrás de gafas oscuras. Otros intercambiaron miradas sin atreverse a decir nada. La misma audiencia que filmó la humillación y la compartió sarcásticamente en las redes sociales, ahora estaba invadida por una mezcla de conmoción y culpa. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba que la basura que patearon verbalmente regresara para ayudar al hombre que lo echó despectivamente. La joven influencer, que se había burlado en una historia, ahora tenía los ojos llorosos. El adolescente que se rió a carcajadas y gritó, «Vete a trabajar, vagabundo», ahora agarraba con fuerza su teléfono celular, pero no podía encontrar el coraje ni siquiera para mirar hacia arriba. El camarero que el día anterior prefería darle la espalda, ahora se acercó, vacilante, como si quisiera ser parte del momento, pero supiera que no lo merecía. La presencia del mendigo, allí, agachado, sosteniendo con firmeza y compasión al hombre que lo humillaba, tenía un peso simbólico tan fuerte que ni siquiera necesitaba palabras. Era como si el universo hubiera convertido en un espejo a todos los presentes y los hubiera obligado a mirarse a sí mismos. La multitud silenciosa se convirtió en espectadores no solo de un rescate, sino de una lección. Un hombre, trajeado, antes altivo e indiferente, murmuró casi en voz baja, «Yo lo vi ayer, y no hice nada». Una mujer con su hijo en el regazo se limitó a llorar, abrazando al niño contra su pecho, como pidiendo perdón con su abrazo. Y entre todos esos rostros, estaba la niña, la misma que se salvó del incendio. Se aferró al dibujo que había hecho esa mañana. Se acercó con pequeños pasos y le entregó el papel al mendigo. «Y tú, nunca lo olvidé». Miró, sonrió con los ojos húmedos, pero no dijo nada, porque en ese momento, ningún discurso tendría más fuerza que la verdad silenciosa que dominaba el ambiente. Era como si todos hubieran sido desarmados. La arrogancia, el orgullo, el desprecio, todo se disolvió allí, frente a la nobleza de aquel hombre que, a pesar de tener todos los motivos para darle la espalda, optó por ayudar, eligió perdonar. Y tal vez por eso la multitud no podía hablar, porque en el fondo sabían que estaban presenciando algo raro, algo que no se puede comprar, no se puede enseñar, no se puede exigir, la bondad genuina, el coraje de amar incluso después de haber sido herido, la grandeza de alguien que vive al margen pero tiene un corazón que el mundo entero no podría medir. El silencio de la multitud fue el mayor grito de admiración que el hombre jamás recibiría, y al mismo tiempo, el eco de una sociedad que poco a poco fue comprendiendo
que quizás los verdaderos héroes no estén en los altos cargos, ni en los perfiles famosos, sino en las esquinas, en los callejones, en los olvidados, y a veces, en aquellos mismos que tuvimos la cobardía de ignorar. El sol ya comenzaba a ponerse en el cielo cuando los sonidos de las sirenas se acercaron al lugar. La multitud, todavía en silencio, se abrió paso lentamente. Cada paso atrás era una señal de respeto, admiración o culpa. Ya nadie habló, ya nadie se rió. Los ojos estaban fijos en esa escena. Un hombre sencillo, arrodillado junto a otro que una vez lo humilló, haciendo lo que nadie tuvo el coraje de hacer. El mendigo permaneció allí, tranquilo. Sus ojos no traicionaban ni ira ni orgullo. Simplemente hizo lo que creía correcto, como si ese momento fuera natural. Cogió una vieja botella de agua que llevaba arrugada en el bolsillo de su abrigo y se mojó con cuidado las yemas de los dedos. Luego, frotó suavemente el agua en la frente del hombre inconsciente. Un pequeño gesto, silencioso, pero eso lo dijo todo. No fue solo para calmarlo, era un símbolo, un acto de alguien que, a pesar de estar herido, elige sanar. Un toque de humanidad en un mundo que tantas veces se niega a ser humano. El hombre en el suelo se movió levemente. Sus ojos parpadearon lentamente, sintiendo esa presencia a su lado. Cuando miró, volvió a ver ese rostro, el mismo que intentó alejar. El mismo le dijo, «Vete a trabajar». Ahora, era ese mismo rostro el que estaba allí, cuidándolo. Con los ojos húmedos y la voz temblorosa, intentó decir algo, pero el mendigo se limitó a negar con la cabeza, en un gesto que decía, «No es necesario». Y de hecho, no era necesario, porque a veces el silencio perdona mejor que cualquier palabra. Finalmente llegó la ambulancia. Los paramédicos acudieron al lugar, comenzaron los primeros auxilios, abrieron la camilla y posicionaron el equipo. La multitud comenzó a dispersarse, pero sin darse la vuelta del todo. Todavía estaban atrapados en ese momento. Entonces el mendigo se levantó lentamente, pasó la mano por su abrigo sucio y miró una vez más al hombre que ahora recibía ayuda profesional. Y sin esperar las gracias, sin esperar que nadie lo reconociera, simplemente se dio vuelta y se alejó. No extendió la mano para recibir nada. No se disculpó ni perdonó, porque no debía nada. No preguntó si había cámaras filmando. No le importaba si alguien lo seguía. Simplemente caminó, desapareciendo entre la multitud como una sombra discreta, como si nunca hubiera estado allí. Y fue ese gesto, ese último gesto, el que lo cambió todo. Quienes lo vieron nunca lo olvidarán, porque el impacto no estuvo en lo que dijo, sino en lo que hizo y en lo que decidió no hacer. Podría haber cargado, emocionado, señalado con el dedo, pero prefirió mojar la frente de quienes le hacían daño y marcharse en paz. Fue en ese momento que muchos comprendieron, la grandeza no se puede gritar, si lo demuestras. Y ese hombre, invisible a los ojos de la sociedad, demostró su grandeza en el silencio. El gesto que lo cambió todo no fue grandioso, fue sencillo, pero nació de la clase de corazón que el mundo rara vez reconoce y casi nunca olvida. Mientras el hombre se alejaba entre la multitud, con pasos discretos y el rostro aún sudoroso por la tensión de ese momento, alguien entre los espectadores finalmente presionó el botón de publicar. Un breve vídeo, de apenas unos segundos de duración, que captura el momento exacto en el que el mendigo mojó la frente del caído y permaneció allí, en silencio, esperando que llegara ayuda. No fue un vídeo sensacionalista, no hubo narración, solo la imagen cruda, verdadera y poderosa, los despreciados cuidando de los despreciados. El vídeo, publicado casi sin subtítulos, empezó a correr como la pólvora. En las primeras horas fue visto por decenas de personas, luego cientos, en unos momentos, miles, y al final del día, ya había superado los millones. Los comentarios explotaron en las redes. Palabras como dignidad, justicia poética, redención, humanidad, inundaron los mensajes. Personas de distintos lugares compartían la misma frase: «Este hombre es más noble que muchos trajes». Mientras tanto, él, el hombre del vídeo, el héroe anónimo, seguía su paseo por la ciudad, ajeno a lo que estaba pasando. No buscaba aplausos, no esperaba repercusiones, simplemente continuó, como siempre lo hacía,
con la cabeza gacha y el corazón ligero por haber hecho lo que creía correcto. Al final de esa tarde, mientras estaba apoyado contra la pared lateral de una panadería cerrada, listo para improvisar otra noche en el frío, una voz lo llamó desde el interior de la tienda de al lado. Era un comerciante, un hombre de mediana edad, rostro serio pero ojos amables. «Oye, tú eres el chico del video, ¿verdad? ¿El que salvó al hombre que estaba en la acera?» Dudó por un segundo. No sabía si respondería. No estaba acostumbrado a recibir palabras amables de extraños, pero él asintió tímidamente. El comerciante abrió la puerta y dijo: «Entra aquí, por favor. Debes tener hambre y frío. Ven a darte una ducha. Nos queda algo de ropa limpia. Y si quieres, puedes empezar conmigo aquí mañana. No es mucho, pero vale la pena». Y toda la ciudad necesita conocer al hombre que enseñó a tanta gente lo que es la verdadera compasión. Fue como si el tiempo volviera a detenerse, solo que esta vez, por algo bueno. El mendigo, que ya no era invisible, respiró hondo. Entró con pasos lentos, como si no creyera lo que estaba viviendo. La calidez del ambiente, el olor a pan recién horneado, la voz amable, todo era nuevo, pero a la vez reconfortante, como si la vida finalmente le estuviera devolviendo lo que una vez le quitó por la fuerza. Mientras me duchaba en ese pequeño vestuario improvisado, las lágrimas corrían y se mezclaban con el agua de la ducha. No por tristeza, pero alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no lo ahuyentaron, ni lo filmaron con desprecio ni lo ignoraron. Por primera vez en mucho tiempo, fue visto. Cuando salió, vestido con ropa limpia y con el rostro fresco, fue recibido con un plato caliente y una mirada de respeto. No por lástima, respeto, el que nunca tuvo en las calles, el que nadie pensó que merecía. Ahora lo recibió sin tener que suplicar. Afuera llegó más gente. Algunos vinieron a agradecernos, otros trajeron donaciones, algunos solo querían estrecharle la mano. La ciudad, que tantas veces lo había tratado como una carga, ahora le parecía un símbolo, como ejemplo, como recordatorio de que la grandeza vive donde nadie la espera. Y en aquella pequeña tienda de barrio, rodeado de gente corriente, un hombre que dormía sobre cartones ahora era acogido como alguien importante, porque lo era. Su recompensa no fue ni dinero ni fama, fue algo mucho más grande. Recuperó su dignidad, recibió refugio, comida y un trabajo. Pero sobre todo recibió algo que no se puede comprar ni perder: respeto. Y quizás al final, esta haya sido la mayor victoria, porque quien antes era humillado en público, ahora era admirado en silencio. Y el mundo finalmente vio que un gesto sincero puede cambiarlo todo. Cuando la noche volvió a caer sobre la ciudad, todo parecía diferente. Las calles eran las mismas, los edificios no habían cambiado, el movimiento seguía siendo intenso, pero en un rincón concreto de ese barrio, algo invisible se había transformado. En el aire, en los ojos, en los corazones. Aquel hombre, que hasta hace unos días era un cuerpo más tirado en el frío suelo, ahora llevaba un nombre, una historia, una presencia, y más que eso, llevaba respeto. Sentado en la parte trasera de la pequeña tienda que ahora era su nuevo hogar, bebió un café caliente y miró por la ventana. Afuera pasaba gente. Algunos sonrieron al verlo, otros saludaron tímidamente. Pero ninguno de ellos ya lo evitaba, ninguno de ellos apartó la mirada, y nadie, a partir de ese día, se atrevería a tratarlo como invisible. Fue entonces cuando resonó en su interior una pregunta silenciosa, la misma que se difundió entre todos los que habían seguido su historia en internet, en la televisión, en las conversaciones callejeras. ¿A cuántas personas has ignorado sin imaginar que podrían salvarte la vida? Esta pregunta, a pesar de ser sencilla, era un espejo, un puñetazo al orgullo, una invitación al malestar, porque la verdad es que todo el mundo en algún momento se ha cruzado con alguien por la calle sin mirarle a los ojos. Ya fingieron no ver, ya lo evitaron, ya lo han juzgado, pero ¿y si en ese rostro sucio y cansado viviera el corazón más puro de la ciudad? ¿Qué pasaría si el que pide una moneda fuera el único que tuviera el coraje de salvarte cuando a nadie más le importaba? ¿Qué pasaría si el verdadero héroe de tu vida estuviera allí y no tuvieras el coraje de ofrecer ni una palabra? La historia de ese hombre no fue solo conmovedora, fue una advertencia, un recordatorio.
Una herida expuesta en la forma en que la sociedad trata a quienes menos tienen, prueba viviente de que el carácter, la compasión y el coraje no tienen vestimenta adecuada, ni dirección fija, ni diploma colgado en la pared. No salvó una vida por vanidad, no le importaban aquellos que lo humillaban por venganza, simplemente hizo lo que su corazón le decía, porque a diferencia de muchos que lo tienen todo, él nunca perdió lo más importante, la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras él? ¿Habrías tendido la mano incluso después de la humillación? ¿Habrías regresado corriendo para salvar a un niño, aunque te trataran como basura? ¿Habrías mojado la frente de quienes te insultaron? ¿O les habrías dado la espalda? Si esta historia te conmovió, entonces quizás hizo su trabajo. Quizás hoy sea el día para mirar de otra manera a aquel que siempre has evitado. Quizás hoy sea el momento de comprender que la grandeza no se mide por la apariencia, sino por las elecciones. Y tal vez, solo tal vez, la vida te esté dando la oportunidad de no repetir el error de la multitud. Así que comenta aquí, ¿alguna vez has ignorado a alguien que podría ser el verdadero héroe de tu historia? Y si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal y comparte. No solo para que más gente sepa lo que pasó, pero para que más corazones despierten. Porque mientras haya quien opte por ahorrar, todavía hay esperanza para el mundo. Esta historia fue la de mayor impacto en este canal, y sé que se movió con ustedes. No la dejen pasar desapercibida. Suscríbete al canal ahora, porque aquí cada video es un recordatorio de que todavía hay héroes invisibles en las calles y mereces conocer a cada uno de ellos. Comenta a continuación. Vi al héroe invisible si llegaste al final de este viaje. Esto me demuestra que valoras estas historias y que tu voz también quiere ser parte de esta transformación. Comparte con alguien que creas que necesita reflexionar sobre cómo tratamos a los demás. A veces, un simple video puede cambiar la forma en que alguien ve el mundo. Y si sintieras algo cierto, así que prepara tu corazón, porque el siguiente video te dejará sin palabras. Se viene una nueva historia. Y no creerás lo que este nuevo héroe fue capaz de hacer. Te espero no próximo.